La entrevista a la carta. Está con nosotros Danilo Manzano, él es director de la organización Diálogo Diverso. Qué gusto, Danilo, siempre es un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Querida Gisela, muy buenas tardes. El gusto es todo mío, y en nombre de la organización Diálogo Diverso, pues reconocer siempre el aporte que desde FM Mundo nos permite comunicar a la ciudadanía acerca de diferentes temáticas de los derechos de las personas LGBTI más en Ecuador. No, a ti muchísimas gracias por siempre atender nuestras entrevistas. Cuéntame un poco de este tema. No es la primera vez que hablamos de estas clínicas clandestinas que muchos incluso llaman clínicas del terror o clínicas de tortura más bien. ¿Cuántas denuncias de operación de estas clínicas se han registrado en el país últimamente? Porque como digo, esto ya es antiguo. Claro que sí, mi querida Gisela. Mira, sobre el tema, es importante mencionar que ni siquiera hay un registro específico que nos permita hacer una valoración exacta de cuántos casos de personas LGBTIQ+, que hayan sido ingresadas en contra de su voluntad dentro de estos espacios mal llamados clínicas de deshomosexualización. Existe una percepción completamente equivocada, un engaño hacia la sociedad, y a través de este engaño logran manipular los afectos, los sentimientos, las creencias irracionales muchas veces de la familia acerca de una posible cura hacia la homosexualidad. Es importante informarle a la población en general que ya la Organización Mundial de la Salud hace más de 30 años quitó de las listas de enfermedades patológicas a la homosexualidad, lo mismo que lo hizo con respecto a lo que implica ser una persona transgénero en el año 2018. Lastimosamente en el Ecuador, los esfuerzos que se dan por parte del Estado ecuatoriano siguen siendo mínimos de cara a precautelar la integridad de muchos jóvenes LGBTIQ+, que siguen siendo ingresados en este tipo de establecimientos que se camuflan bajo el paraguas de ser espacios que tratan temas de adicciones como el alcohol u otro tipo de drogas. Ahora, tú dijiste algo importante, Danilo, que es que estos chicos son llevados en contra de su voluntad y en muchos casos son los padres, los familiares, quienes de cierta forma o con engaños llevan a los chicos a estos centros o incluso los secuestran, hacen que los secuestren los dueños de estos centros para que los internen a estos muchachos. Los padres que llevan a sus hijos a estas clínicas clandestinas en contra de la voluntad o bajo engaños, como he mencionado, ¿deberían también ser sancionados por la ley? Mira, aquí mi querida Gisela, hay algo que es bien complejo. Yo quiero hacer una narrativa breve de lo que ha pasado en menos de un mes justamente aquí en Diálogo Diverso. Hemos recibido dos alertas. La primera, justamente de un joven que vivía que pertenece a la costa del país. Estamos hablando de un joven de 31 años, un joven profesional con un masterado y que fue justamente capturado. La familia pagó un secuestro como tal para posteriormente ser ingresado en una clínica de rehabilitación para el tema de consumo de drogas y alcohol. Sin embargo, la respuesta real fue que se ofrece este submenú de terapias que pretenden curar la homosexualidad. Aquí es importante que las familias tengan en cuenta que el impulsar, ser cómplices o auspiciar la detención de una persona con este tipo de fines tiene una connotación legal. Están infringiendo en un delito que puede llevar a prisión de 8 a 10 años. Así que es importante también tener en cuenta que independientemente de que la familia pueda aceptar o no la orientación sexual o la identidad de género de una persona, al momento en que caen en este tipo de acciones, están cometiendo un delito y eso es importante tenerlo en cuenta. En un mes, mi querida Gisela, hemos tenido que atender dos casos. El primero de un joven de la costa ecuatoriana que cuando recibimos justamente ya la notificación y el equipo de Diálogo Diverso en acompañamiento con la Defensoría del Pueblo, visitamos a este lugar. Algo que nos llamó la atención muchísimo es que luego de 5 meses de este joven haber sido encerrado en contra de su voluntad, él no tenía idea ni siquiera en qué parte del país se encontraba. ¿Eso es un secuestro? Entonces, no solamente fue un secuestro, no solamente hubo una detención arbitraria, mi querida Gisela, sino que posteriormente a esta persona nunca se le informó de cuáles son sus derechos y por otro lado jamás se le dijo en qué lugar del país estaba. Posterior a esto, a las 3 semanas exactamente, recibimos esta segunda notificación que fue la que se ha hecho más mediática a través de las redes sociales y de diferentes medios de comunicación,
En un caso de características similares, hablamos de un joven de 27 años, profesional, con trabajo, independiente, que el día en que él toma la decisión de independizarse de la casa de sus padres, es capturado, es ingresado en un vehículo y posteriormente es privado de su libertad de una manera completamente arbitraria y sin su consentimiento. Este joven fue trasladado a un centro que ofrecía justamente estas terapias camufladas bajo el paraguas de ser clínicas que atienden el tema de adicciones, pero que en realidad fue ingresado por ser una persona homosexual. El caso como tal se dio a conocer luego de que se pudo interponer una notificación respectiva en Fiscalía para presionar a la familia y que puedan de esta manera entregar la información de dónde se encontraba esta persona. Posterior a esto, la Fiscalía como tal procedió a hacer una visita del lugar, a tener una conversación directamente con el joven en que él manifestó efectivamente que fue ingresado en contra de su voluntad y que parte de las terapias que recibió en menos de una semana hacían alusión efectivamente a características de carácter religioso, donde le decían que de donde vienen o de donde provienen todos sus males está relacionado a su orientación sexual. Enhorabuena, el mismo día de la intervención, el joven fue rescatado, fue puesto en libertad y posteriormente recibió todo el proceso de contención psicológica de emergencia por parte del Diálogo Diverso. Ahora, conocimos ese caso, estuvimos al tanto de ese caso que nos cuentas, pero entiendo también que el chico no quiso poner una demanda en contra de sus padres, porque obviamente es su familia, y no quería que la justicia vaya a meter presos a sus padres por haberlo secuestrado, porque no tiene otro nombre, eso fue lo que le pasó, le secuestraron para llevarlo internado a esta clínica. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Que puede actuar de oficio la Fiscalía? Mira, lo más importante aquí es tener en cuenta, mi querida Giselle, que efectivamente una vez que se levantan todas las informaciones respectivas del caso, la Fiscalía como tal no solamente tiene que articular a todos los mecanismos, primero, para poder entregar una protección inmediata a este joven una vez que él fue liberado de este centro, porque lo más importante es justamente precautelar su integridad. Si él fue privado de su libertad, si él fue sometido a un proceso de carácter de secuestro sin que él haya dado su consentimiento, pues obviamente la situación se agrava porque no sabemos qué puede pasar una vez que él salga. Si la familia ya tuvo las agallas para hacer esto en una ocasión, y si no va a ser sancionada. ¿Y qué nos asegura que no lo vuelva a hacer? Entonces ahí es nuevamente cuando hablamos a las familias de que tienen que tener en realidad, o sea, por un lado, un tema de empoderamiento sobre la situación, pero por otro lado, tampoco infringir la ley, como mencionábamos anteriormente, y que está tipificado. De 8 a 10 años, quienes impulsen, propicien o participen en una actividad de estas características. Ahora, en este momento... Danilo, se me acaba el tiempo y sí me gustaría enfatizar algunos temas más. Estos tratamientos que se dan dentro de estas clínicas clandestinas de supuesta deshomosexualización, ¿realizan tratamientos que incluyen tortura? Por supuesto que sí. Mi querida Gisela, existen y han existido grandes esfuerzos desde otras organizaciones de poder justamente hacer un proceso de tipo investigativo para saber y con base a los testimonios de las personas qué es lo que han vivido dentro. Estamos hablando primero de que son sometidos a medicamentos de carácter psiquiátrico cuando no lo necesitan. Segundo, muchas veces permanecen atados a camas a través de cadenas o a través de esposas. En estos centros les interesa tener a la gente adormitada, lenta, sin la posibilidad de identificar alguna posibilidad de escape. Los procesos o la nutrición que reciben dentro de estos lugares son realmente preocupantes, pero algo que también preocupa es que muchas veces, y principalmente las mujeres jóvenes lesbianas, sufren y son víctimas de violaciones de carácter correctivo. Imagínate, esto es una situación que pone en riesgo de una manera demasiado fuerte la vida de las personas LGBT, porque posteriormente, al momento en que salen, ¿qué es lo que van a vivir y qué es lo que van a pasar? Estamos hablando de dos casos que hemos logrado actuar y trabajar, pero ¿qué es lo que está pasando con todas las clínicas que funcionan en la clandestinidad y que ofrecen este tipo de espacios? Enhorabuena, el día de ayer se nos ha notificado ya, luego de haber realizado desde Diálogo Diverso una reunión de carácter interagencial con diferentes ministerios de gobierno que tienen responsabilidad directa en esta acción, y este centro ubicado en Cotacachi ha sido clausurado. No solamente por ofrecer unas falsas curas
hacia la población LGBTIQ+, o hacia las personas homosexuales, sino también porque no contaban con los permisos respectivos para su funcionamiento. En ese sentido, hemos hecho los llamados de atención al Ministerio de Salud y a todas las demás instancias como tal del Estado ecuatoriano para que puedan trabajar de una manera coordinada, y parte de este ejercicio justamente ha impulsado la creación de esta mesa interagencial, donde la responsabilidad que recae directamente en el gobierno y en el Estado ecuatoriano como tal puedan trabajar de mejor manera para prevenir la violencia, pero sobre todo para identificar estos espacios y clausurarlos de manera definitiva. Yo te agradezco, Danilo, y que sepan las familias que pueden no estar de acuerdo con la orientación sexual de sus hijos, pero que no pueden cometer un delito al llevarlo en contra de su voluntad a uno de estos centros de tortura, porque clínicas no son en absoluto, son centros de tortura. Danilo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, mi querida Giselle, y decir a la gente que si algo necesitan apoyo como tal, por favor, acérquense a las organizaciones que trabajamos en estos temas, que tenemos equipos de psicología para apoyar a las familias, a los papás y mamás a comprender de mejor manera estos temas, pero también a los jóvenes LGBTIQ+, para empoderarles de sus derechos y vigilar permanentemente el cumplimiento de los mismos. Gracias, Gisela, a FM Mundo y a todas las personas que nos han escuchado en esta tarde. Gracias, Danilo, a ti y gracias por tu trabajo también. Danilo Manzano, director de la organización Diálogo Diverso.